Imagina que te dan la oportunidad de hacer sparring con Alex Pereira, pero en lugar de aprovechar la experiencia, decides ir con todo y tratar de humillarlo. Gran error. Eso fue exactamente lo que hizo este chico, un amateur que entró con el pecho inflado, sin camiseta, mostrando sus músculos como si fuera a impresionar a un doble campeón de UFC. Y lo peor, creyó que podía ganarle. El sparring comenzó normal. Pereira, con su estilo tranquilo, medía la distancia, mientras que el amateur parecía ansioso por demostrar algo, hasta que llegó el momento que cambió todo. Alex, con su clásico estilo relajado, le da una cachetada suave, un toque casi amistoso, pero el amateur lo tomó personal. En lugar de seguir la dinámica del sparring, se picó. Y en ese instante, cometió el peor error que puedes cometer en un gimnasio: tratar de vengarte de un campeón mundial. Aquí es donde Pereira, con su superioridad técnica, le quiso dar ventaja. Se puso contra la pared como diciendo: a ver, demuéstrame qué puedes hacer. Pero el amateur, en lugar de aprovechar la oportunidad con respeto, hizo una jugada sucia. Fingió que se alejaba, y de repente le metió un cruzado de la nada. Y lo peor, salió corriendo. ¿Cómo lo llamarías tú? Comenta abajo. En ese momento, el sparring dejó de ser un entrenamiento y se convirtió en una prueba de paciencia para Pereira. El amateur se creyó habilidoso solo porque Pereira no estaba usando ni el 10% de su nivel real. Pero en su desesperación por lucirse, empezó a abusar del clinch o abrazos. No para boxear, sino para amarrar a Pereira y evitar ser golpeado. Ya estaba claro que no iba a cambiar su actitud. Así que Pereira le dio su lección especial: un par de golpes secos en las costillas, la táctica exacta que Alex usa con amateurs egocéntricos que no respetan el sparring. Y cuando todo termina, el amateur, en vez de reconocer la lección, se golpea el pecho como si hubiera ganado. Y para rematar, suelta la joya del siglo. Yeah, be careful for that left hand. Power. But, Steve Peace power. ¿Perdón? Hermano, estuviste todo el sparring corriendo como una cucaracha, te salvaron los abrazos, y Pereira ni siquiera usó su poder real. ¿De qué velocidad estás hablando? ¿Qué opinas? ¿Realmente crees que este chico hizo algo bien? Pero hay algo que el amateur ni siquiera entendió, porque al final, Pereira dijo algo importante en portugués, pero su traductor evitó decírselo para no avergonzarlo. Alex dijo: aqui foi o primeiro que eu fiz, tava um pouquinho sem agitado e tal, mas nem ficar correndo, tá? Se fosse 8 rounds, né, de boxe, aí eu faria, aí eu tomaria mais ritmo e tal. Acho que, pô, deve estar feliz com o que tá aprendendo e, pô, evoluindo, né? Tô aqui mesmo pra fazer um treino na moral com a galera. ¿Entiendes lo que pasó? El amateur jamás supo que lo estaban humillando. Y aquí está la lección: cuando tienes la oportunidad de entrenar con los mejores, aprende. No te creas más de lo que eres, porque al final del día, el respeto en el gimnasio te hará crecer, pero la arrogancia solo te hará ver como un payaso. ¿Tú qué piensas? ¿El amateur aprendió algo o solo se engañó a sí mismo? Comenta abajo.